Bienvenidos sean a este video donde les explicaré el funcionamiento de mi pseudocódigo. Empezaremos por poner lo que nos pide, realizar un programa en Paint que nos muestre un menú con las operaciones a realizar. Menú de operaciones a realizar. Calcule la longitud de una cadena, concatenar dos cadenas, comparar dos cadenas lexicográficamente, verificar si una cadena es palíndromo, cuente el número de vocales que hay en una cadena, ordene ascendentemente un conjunto de n datos por el método de burbuja, ordene descendentemente un conjunto de datos por el método de inserción, buscar el elemento X en un conjunto de n datos, búsqueda lineal, buscar el elemento X en un conjunto de n datos, búsqueda binaria, calcular seno de X por teorema de Taylor. Terminar. El programa debe estar realizando operaciones hasta que el usuario elija la opción de terminar. Para empezar está el título del algoritmo, que en este caso es actividad 4. Empezaremos con el menú, pero para eso antes debemos de poner la función escribir varias veces para que lance los diferentes mensajes en la pantalla y podamos escoger la operación que nosotros queramos más adelante. En el primer escribe pondremos bienvenido al menú de operaciones, en el segundo pondremos encontrar la longitud de su cadena, en el segundo escribe pondremos concatenar dos cadenas y así sucesivamente como se muestra en el pseudocódigo hasta que lleguemos al escribe número 12 que dirá llega a su fin el menú. Después usaremos la función leer, lo cual almacenará la opción que nosotros elijamos en la palabra Pancho, y usaremos la función según que nos permite poder trabajar con un sistema numérico donde la opción que nosotros queramos, dependiendo del menú que se mandó a la pantalla anterior, se ejecutará la acción que desee y se hará una lista con números donde presionando el número que desee, dependiendo de su menú, se ejecutará esa opción. Si al preguntarse llega a escribir 1, que en este caso es para encontrar la longitud de una cadena, se ejecutará el siguiente pseudocódigo. Limpiar pantalla es para que se borre el menú y aparezca en blanco la pantalla, para que se vea solo el algoritmo que pidió. Se empezará pidiendo con la función escribir la palabra que desea saber su longitud. Se almacenará lo que escriba en cada uno usando la función leer. Luego lanzaremos un mensaje a la pantalla con las funciones escribir y longitud. Longitud sirve para calcular cuántas letras tiene su palabra, en este caso como cat1 está encerrado entre paréntesis y está al lado, significa que está ejecutando la longitud de cat1, lo cual sacará cuántas letras tiene la palabra que escribió y eso lo lanzará a la pantalla con la función escribe y ahí termina la opción 1. Si al preguntarse llega a escribir 2, que es para concatenar dos cadenas, se ejecutará el siguiente pseudocódigo. Se limpiará la pantalla al inicio para que se vea solo el pseudocódigo que se quiere realizar. Se empezará pidiendo la primera y segunda palabra con la función escribir y cada una de estas se almacenará con la función leer en cat1 y cat2. Después asignaremos concatenar entre paréntesis cat1, cat2 a cat3. Concatenar sirve para poder juntar dos palabras que nosotros queramos y como pusimos al lado cat1 y cat2, esto hace que las palabras que estén almacenadas en cat1 y cat2 se junten y quede almacenado en cat3. Y lanzaremos un mensaje que diga la concatenación de sus palabras es y seguido de cat3 que lanzará lo que está almacenado en este caso las dos palabras juntas, y ahí termina la opción 2. Si se llega a presionar 3 en el menú, que es para comparar dos cadenas de manera lexicográficamente, se limpiará la pantalla y lanzará un mensaje con la función escribir. No se puede con Paint y ahí termina la opción 3. Si se llega a presionar 4 para ver si su cadena es un palíndromo, se limpiará la pantalla con la función limpiar pantalla y después lanzará un mensaje a esta con la función escribir que dirá escriba su palabra y se almacenará con la función leer en cat1.
Después se inicializa con i igualado a 1 y se asignará la longitud de cat1. En la palabra tamaño, para poder saber cuántas letras tiene, esto se hará con la función longitud. Y se inicializa la palabra palíndromo igualada a 0. Después se abre un ciclo mientras que dice que si i es menor a tamaño se ejecutará lo que está abajo. Si i, en este caso 1, es menor que tamaño, que es dependiendo la longitud de la palabra que escribieron, se hará una subcadena con la función subcadena, y cada que compare un carácter del inicio con un carácter del final, si son diferentes, la variable palíndromo se actualizará para que valga 1 y así sucesivamente se compara. Después se asigna i más 1 y también se asigna a tamaño menos 1 para que se vaya actualizando, y ahí termina el ciclo mientras. Y dice si palíndromo igual a 0, lanza un mensaje con la función escribir que diga la cadena seguido de cat1, que su palabra ingresada es palíndromo. Y si no es verdad, lanzará otro mensaje que diga la cadena cat1 no es un palíndromo, y termina nuestra opción 4. Si se llega a presionar el número 5 para encontrar el número de vocales que hay en la cadena, se empezará por limpiar la pantalla con la función limpiar pantalla y lanzará un mensaje diciendo que ingrese su cadena. La respuesta se almacenará en cat1 usando la función leer y se inicializa vocales igualado a 0. Y se abre un ciclo para que asigna 1 a i hasta la longitud de cat1 usando la función longitud. Se asignará la subcadena de cat1, que sería la primera letra de cat1, y dice que si a igual a o a igual a b o a igual a c y así sucesivamente, como se ve en el pseudocódigo, se asignará vocales más 1 a vocales y llega a su fin el para. Después se mandará a la pantalla un mensaje con la función escribir que diga la cantidad de sus vocales es seguido de vocales y termina la opción 5. Si se llega a presionar el número 6 para ordenar ascendentemente un conjunto de n datos por el método de burbuja, se empezará por limpiar la pantalla con la función limpiar pantalla y lanzar un mensaje con la función escribir que diga ingrese el tamaño de su arreglo y se almacenará lo que escriba en tam con la función leer, y después definirá la dimensión del arreglo dependiendo del número que ingrese en tam y lanzará un mensaje a la pantalla que dirá ingrese sus datos y se abre un ciclo para que asigna 1 a i hasta tam, en este caso el que almacenó a i, y almacena con la función leer en arreglo y cuando ingreses tu primer dato se actualizará el contador y así sucesivamente hasta que llegue a tam y finaliza el para. Después se inicia otro ciclo para asignar 1 a i hasta tam menos 1, en este caso lo que escribiste menos 1, y se abre otro ciclo para donde se asigna 1 a j hasta tam menos 1 y dice que si arreglo j es mayor que arreglo j más 1, le asignará arreglo j a auxiliar y arreglo j más 1. Se asignará arreglo j y auxiliar se asigna arreglo j más 1 y se actualiza el contador i. Eso se hace para que se vayan intercambiando los números y se irá repitiendo hasta que ya no pueda entrar el ciclo, para después lanzará un mensaje a la pantalla utilizando la función escribir que diga sus datos ordenados de manera ascendente son, y abrirá un ciclo para donde se inicializa i igual a 1 hasta tam y lanzará a la pantalla el valor más pequeño y volverá al ciclo para así sucesivamente hasta que ya no pueda entrar al ciclo para y lanzará todos los números que insertaste en forma ascendente. Ahí termina la opción 6.
llega a presionar el número 7 para ordenar descendentemente un conjunto de datos por el método de inserción, se empieza por limpiar la pantalla con la función limpiar pantalla y manda el mensaje con la función escribir que dice digite el tamaño de su arreglo y lo que escriba lo guardará en pp con la función leer. Después ponemos dimensión vector pp. Esto quiere decir que la dimensión de mi vector será lo que pusieron anteriormente en pp y se abre un ciclo para iniciar y igual a 1 hasta pp, lo que dice que si esto sí se puede pasará a mandar un mensaje en la pantalla con la función escribir que diga ingrese un dato. Después lo que ingrese se almacenará en el vector 1 con la función leer. Cuando haga eso se volverá al ciclo para actualizando el contador y rectificar otra vez el proceso y así sucesivamente hasta que ya no pueda entrar al ciclo para, a lo cual llegaremos al fin para. Después se asigna 2 acá y se abre otro ciclo para donde se asigna 1 ahí hasta pp-1 y se abre otro donde se asigna 1 a j hasta acá y dice que si el vector k es mayor que vector j, entonces lo que se encuentra en el vector k se asignará a auxiliar y vector j se asignará a vector k y auxiliar se asignará a vector j para que se intercambien de posición. Eso hará las veces en las que el ciclo para se pueda ejecutar y si no es mayor el vector k se asignará el vector k y el vector j se asignará al vector j. Después llega al fin para y se asigna k más 1 acá y se vuelve al ciclo para hacer lo mismo hasta que ya no se pueda. Pasa a otro ciclo para donde se asigna 1 ahí hasta pp y si es verdadero lanzará en la pantalla vector i que es el valor más alto y regresará al ciclo para así sucesivamente hasta que ya no pueda ejecutarse el ciclo para. Cuando acabe eso pondrá el fin al para y ahí termina nuestra opción 7. Si se llega a presionar el número 8 para encontrar el elemento X en un conjunto de n datos por búsqueda lineal, el código inicia limpiando la pantalla con la función limpiar pantalla y lanza un mensaje a la pantalla con la función escribir que dice digite el tamaño de su arreglo y lo almacenará en tamaño de arreglo usando la función leer y después ponemos dimensión etc tamaño de arreglo. Esto quiere decir que la dimensión de mi etc será lo que pusieron anteriormente en tamaño de arreglo. Después lanzará un mensaje en la pantalla usando la función escribir que diga ingrese sus datos de su arreglo y abrirá un ciclo para donde asigne 1 ahí hasta tamaño de arreglo. Eso lo almacenará en etc y con la función leer y volverá al ciclo para donde se actualiza el contador y volverá a hacer lo mismo hasta que ya no pueda entrar en el ciclo, para lo cual llevaría al fin para. Después se lanzará otro mensaje en la pantalla usando la función escribir y dirá qué elemento quiere encontrar y eso se almacenará en Hugo Cachondo con la función leer y se inicializará i igualado a 1 y se abrirá un ciclo mientras donde se deberán cumplir que i menor que tamaño de arreglo y etc y no es igual a Hugo Cachondo y si es verdadera se asignará i más 1 ahí y volverá al ciclo mientras hasta que ya no pueda entrar al ciclo mientras, lo cual nos lleva al fin mientras y dice que si Hugo Cachondo es igual a etc y lanzará un mensaje en la pantalla que diga su elemento seguido de Hugo Cachondo está en la posición seguido de i. Si no es igual lanzará otro mensaje que diga su elemento no se encuentra en el arreglo y llega al fin sí. Y ahí termina nuestra opción 8. Y si se llega a presionar el número 9 para encontrar el elemento X en un conjunto de n datos por búsqueda binaria, lo primero que se hará es limpiar la pantalla. Después lanzará un mensaje que diga digite el tamaño de su arreglo usando la función escribir y esto lo almacenará en XX usando la función leer. Después se inicia punteros igualado a 1
y final se le asigna XX. Se utiliza la función dimensión para saber el tamaño de esta dependiendo de lo que se metió en XX y se crea un arreglo B con el valor de XX. Después lanzará un mensaje a la pantalla con la función escribir que diga si ingrese sus datos de manera descendente. Después de lanzar el mensaje, el pseudocódigo abrirá un ciclo para iniciar i igual a 1 hasta lo que se almacenó en XX. Y si esto es verdadero, se analizará las dimensiones de vec1, por lo cual deberás ingresar su primer dato para que lo guarde con la función leer en vec1. Después de esto, se regresa a la función para donde se actualizará el contador i, y si se puede seguir ejecutando lo hará y almacenará esta vez en vec2. Esto se repetirá hasta que i sea mayor que XX y ya no pueda entrar al ciclo. Llegará al fin para. Después se inicializará encontró igualado a falso y se lanzará un mensaje a la pantalla que diga ingrese el número a buscar utilizando la función escribir, y lo que se llegue a escribir se almacenará en Pancho usando la función leer. Acabando de almacenar eso, se abrirá un ciclo mientras con las condiciones encontró es igual a falso y punteros es menor a igual a final. Si eso es verdadero, se le asignará un puntero más final entre 2 a mitad, y si Pancho es igual a vec mitad, entonces se le asignará verdadero. A encontró si es falso, sigue el si no, donde dice que si Pancho es menor que vec mitad, entonces se le asignará 1 a final, y si no es así, se le asignará mitad más 1 a punteros y llega al fin sí. Y eso se regresará al ciclo de decisión del mientras, a repetir el mismo proceso hasta que ya no se cumpla la condición y no pueda entrar más a este. Después llegamos al fin mientras. Después dice que si encontró es igual a verdadero, entonces lanzará un mensaje a la pantalla que diga el dato se encuentra en la posición seguido de mitad, y si no, se lanzará otro mensaje que diga el dato no se encuentra, y llegamos al fin sí y al final de nuestra opción. En caso de que se llegue a presionar 10 para calcular seno de x, lo primero que se hará es limpiar la pantalla y definirá las variables ABC como entero y DFG como real, y lanzará un mensaje a la pantalla con la función escribir que diga ingrese el valor máximo del exponente para después almacenarlo con la función leer en Pedro. Después lanzará otro mensaje a la pantalla que diga cuál es el valor de x y lo almacenará en D. Se inicializa signo igualado a 1 y se le asigna D a G. Después se abre un ciclo para donde a B se le asigne 3 hasta Pedro, en este caso el valor máximo del exponente con paso 2 en 2, y se le asigna 1 a C y 1 a F, y se abre un ciclo mientras que diga que si C es menor o igual a B se le asignará F por C a F y C más 1 a C, y vuelve al ciclo mientras y se repetirá el proceso. Esto lo hará hasta que ya no pueda encontrar el ciclo mientras y terminará el ciclo mientras. Después abre un sí que dice que si lo está adentro de signo dividido entre 2 y el resultado es 1, entonces se le asignará D elevado a B, y eso entre F menos G a G, y si no es así se le asignará G más la división de F entre D elevado a B, y llega al fin sí. Después se asigna signo más 1 a signo y se actualiza el contador B y regresa al ciclo para a repetir todo el proceso hasta que ya no se pueda entrar al ciclo para y llegar a la función fin para. Después lanzará un mensaje a la pantalla usando la función escribir que diga seno seguido de la variable x es seguido de la variable g, y aquí termina nuestra opción 10. Si se llega a presionar el número 11 para
llegar a su fin, el menú lanzará un mensaje a la pantalla usando la función escribir que diga gracias por usar este menú, que tengas un lindo día, y después llegar al fin según y después al fin del algoritmo. A continuación, las demostraciones de cada parte en video.
Muchas gracias por ver. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por ver.